La salud y la salud mental es un tema sumamente complejo y como bien lo han venido remarcando a lo largo de distintos momentos, necesitamos fortalecer nuestras redes de apoyo de distintas maneras, tanto las formales como las informales. Necesitamos distintas prácticas de manera concreta, cotidiana, que nos ayuden a conectar con el vecino, con la vecina, que nos ayuden a recuperar la confianza, la honestidad, la transparencia, las posibilidades de sumar recursos tanto económicos como emocionales, culturales, para que, como bien ponía alguien por ahí en el chat, ¿no? En estos momentos de tanto individualismo y egoísmo, es curioso que venga una enfermedad, una pandemia, que solamente podemos responder de manera colectiva. Pero en esta colectividad hay una responsabilidad individual que se pone al servicio de la colectividad y que la colectividad va a ayudarme a que mi responsabilidad individual pueda ser mucho más llevadera. En este ir y venir me gustaría hablar de por lo menos dos tiempos distintos, el tiempo previo a la enfermedad y el tiempo en la enfermedad. Para después tratar de llegar como a este espacio que tú dices, ¿qué pasa después de la enfermedad? Sobre todo cuando el desenlace es fatal y conlleva la pérdida de una vida humana. Una de las cosas fundamentales entonces en etapas previas, como ya lo dijimos, necesitamos cuidar qué información es la que estamos teniendo acceso. Disminuir por completo el consumo o lo más posible de información falsa, cercana a la infodemia, que busca la desinformación, que busca el consumo, la venta de distintas cosas. Dos, necesitamos atender otras áreas de nuestra vida que no son únicamente el COVID. Todo esto de lo que voy a hablar ahorita es lo previo a el caso de un diagnóstico positivo, de la presentación de la sintomatología. Necesitamos fortalecer otras áreas de nuestra vida que no tienen que ver específicamente con el COVID. Sé que hay muchas pérdidas, tanto de hábitos, trabajo, formas de vida, escuela, un montón de cosas que se están perdiendo y necesitamos ponernos a trabajar en cuáles son aquellas que están presentes. A lo mejor son cosas de lo cotidiano, como el cuidado de la casa de mis familiares, como el establecer nuevas dinámicas, nuevos hábitos dentro de la casa, dentro del hogar, reorganizar las estructuras de trabajo, porque a lo mejor ahora sigo trabajando, pero de maneras distintas, tratar de atender distintas áreas de la vida que no están enfocadas solamente a la negación o al cuidado del COVID, sino al fortalecimiento de otras áreas de la vida. Dos, necesitamos, y lo dije también como de manera muy cercana con la infodemia, tener constantemente un juicio de realidad. Es decir, estarnos informando, pero además en horarios específicos, concretos, organizados y que sean solamente en determinado momento del día o de la semana para identificar qué sí es posible, qué no es posible, qué es probable, qué es menos probable y cuáles son las estrategias de cuidado en términos incluso de bioseguridad. Si no me puedo quedar en casa, ¿cuáles son las formas en las que puedo cuidarme para que al salir de casa se reduzca la cantidad o el nivel de riesgo de contagio, de transmisión, tanto propia como de las otras personas, términos de distanciamiento social, cercanía, higienización, contacto con algunas cosas, etcétera. También saber qué cosas sí están bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control. ¿Cuáles son aquellas cosas que a partir de puestas en práctica de hábitos propios puedo ayudar a que cambien y cuáles más bien simple y sencillamente tengo que aceptar que las cosas son como son y que no importa cuántas veces publique en Facebook o haga rabietas, las cosas son como son y que más bien tengo que buscar nuevas formas de adaptación, de resiliencia ante ellos. Necesito identificar también en términos familiares los protocolos. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de casa, cuando regresemos de casa, cuando recibamos visitas, que no es lo más recomendable, pero si no hay posibilidad de evitarlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando visitemos a otras personas? Y empezar a hacer protocolos de qué pasa si vamos a una siguiente etapa en la que ya hay una persona infectada en la familia. ¿Cuál va a ser la habitación en la que se le va a atender? ¿Cómo se le va a atender? ¿En qué momento se le va a atender? Incluso hacer hojas, por ejemplo, con los teléfonos de emergencia, no solamente tenerlos en el celular o en las tablets, sino tenerlos por escrito, los teléfonos de emergencia, no solamente de médicos, médicas, sino incluso el compadre, la comadre, a quien le voy a pedir dinero prestado, a quien le voy a pedir rides si necesito mover en carro en urgencia a alguien al hospital, a quien le voy a pedir que cuide a los niños, que cuide a los perros, que me traiga alimento, que haga las tareas, tener como todo este plan que pueda ser realizado en momentos de tranquilidad, de calma, de armonía y no en la emergencia del momento. Tener también como la posibilidad de evaluar las fantasías y las expectativas que hay en torno a la enfermedad. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué es lo que estoy pensando? Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Un adolescente con el que estoy trabajando le da miedo tener miedo por tener COVID. Es decir, le da miedo tener COVID y le da miedo tener miedo porque como le han dicho que cuando él piensa mucho en algo lo atrae y todo el universo se
alinea para que suceda, entonces le da miedo pensar que le va a dar COVID porque entonces cree que así le va a dar más COVID. Y obviamente el nivel de ansiedad que eso genera es mucho mayor. El poder identificar y el poder hablar, abrir un espacio para hablar de los momentos dolorosos, de las emociones difíciles, de las fantasías aterradoras, es sumamente necesario en términos de la familia, porque entonces nos permite nuevamente ver qué sí, qué no es posible, qué es probable, qué es real, qué no es real, qué está dentro de mis manos cambiar y cuáles no son para cambiar. Otra de las cosas bien importantes es constantemente estar buscando elementos no solamente para mantenernos lejos de la enfermedad, sino para mantenernos saludables. No es lo mismo estar buscando hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, estar consumiendo ciertas vitaminas, salir al sol, si es posible cuidar una planta, abrazar un árbol, hacer distintas cosas que además estar atentos de manera no hipervigilante, pero sí con conciencia plena de qué está pasando con mi cuerpo. Por ejemplo, por decir un ejemplo bien sencillo, uno de los síntomas de COVID es la pérdida del olfato y del gusto. Si no somos conscientes de nuestro cuerpo de manera constante, si no tenemos claro cuáles son la cantidad de olores que alcanzamos a aspirar y de gustos, cuando llega un síntoma como este, ni siquiera vamos a ser conscientes de esto por la desconexión que tenemos con nuestro cuerpo, con las circunstancias, con la forma de sentir. Entonces es importante también en términos de salud global tener una conciencia plena de qué es lo que estoy viviendo, cómo se está sintiendo mi cuerpo, cuáles son las cosas que le hacen mejor y redondeo esta parte del previo, tener claro que además nuestro sistema nervioso central y todo nuestro organismo está acostumbrado a ciertos niveles de estrés específicos. El hecho de que nos encierren en casa y que nos digan que hay una pandemia de la cual se puede morir un montón de gente, etcétera, hace que nuestros niveles de estrés sean todavía mayor. Entonces es obvio que las personas estén más irritables. Y si no hay espacios para poder gestionar estas emociones, esa irritabilidad se puede convertir en ataques de ira, depresión, ansiedad, necesidad de control, trastornos obsesivos compulsivos y una gran gama de trastornos mentales que pueden ser solamente por este momento o, si no son atendidos de manera temprana y pertinente, puedan convertirse en algo todavía para la posteridad. Cierro, obviamente es muchísima la información. Si quieren más información pueden seguirnos en la página de Permacultura en Resiliencia. Por ahí posteé también en los dos chats, tanto en el de Facebook como en el de Zoom, un videito de 15 minutos de 10 pautas para la higiene emocional y la resiliencia. Espero que les pueda servir y contáctenos y todo lo más que podamos darles. Cerrando entonces, durante la confirmación de COVID. Y probablemente aquí me podrán complementar muchísimo quienes nos acompañan aquí en el panel. Es bien importante tener el contacto con la familia, tener el contacto con las redes y además, de preferencia, tener horarios o esquemas para poder preguntar estas cosas. Porque si todo el día estás recibiendo mensajes de ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Pero es que, y entonces, oye, pero ya viste esta nota, ya viste esta otra, oye, y si te tomas este té, y si te tomas esta planta, y si haces esto, y si haces aquello, si constantemente nuestras redes están volcando sobre nosotros su ansiedad, yo como enfermo voy a sentir mucho más ansiedad e incluso a veces voy a empezar a dejar de decirle al otro cómo me siento para que se preocupe menos porque no puedo con su ansiedad y voy a empezar tal vez incluso a mentirle. Por eso es importante que como redes nos hagamos cargo cada quien de nuestra ansiedad y que como red establezcamos, ok, te voy a mandar un mensaje en la mañana y a lo mejor uno en la tarde y entonces a partir de eso, si en otro momento a partir de este mensaje y este mensaje, si antes me quieres mandar tu mensaje, hazlo por ejemplo. Y tener horarios específicos para tener acceso a distintos momentos. También, por ejemplo, si está constantemente el pensamiento de y si me estoy peor y si estoy mejor, yo como enfermo y las personas alrededor también poder preguntarme, ¿es este un buen momento para comentar esto que estoy sintiendo? O mejor lo comento al rato, porque a lo mejor es la ansiedad de un pensamiento que surgió de repente, pero de lo cual no puedo hacer nada en este momento. Y si a lo mejor espero 5 minutos, tal vez en 5 minutos se diluye, se disipa o se asienta esa emoción y la puedo comentar de una mejor manera. Es bien importante también dejar de buscar culpables, ¿no? Eliminar esta idea de quién me contagió o yo soy culpable de contagiar a otros e incluso en el discurso constante, dejar de estar señalando es que él no se cuida, es que él no hace, es que él privilegiado, es que él pobre, dejar de buscar culpables y entender que somos una misma humanidad sufriendo un momento de crisis, de dificultad, de incertidumbre, de desigualdad y que todas y todos de distintas maneras estamos sufriendo. No se trata de comparar quién más o quién menos, se trata de identificar que estamos sufriendo. Estamos sufriendo. Y necesitamos hablar del sufrimiento no de una manera trágica, culpígena, sino de una forma en la que podamos atender el sufrimiento como cuando decimos el brazo está roto. Y al saber que el brazo está roto, sabemos que necesitamos arreglar el brazo, que necesitamos hacer cosas. Y entonces
pues los médicos, las médicas podrán explicar esto mucho mejor, saber qué es exactamente lo que se necesita para que ese brazo sane. Y dejar de verlo no va a hacer que sane. A lo mejor va a soldar, pero no va a soldar de la manera adecuada. Entonces, dejar de ver nuestro dolor, dejar de ver nuestro sufrimiento no va a hacer que sanemos en términos de salud emocional. Es importante entonces que aceptemos que hay dolor, que hay sufrimiento y que busquemos apoyo. Si mi familia, si mis redes no pueden apoyarme, busca teléfonos. Justo Verónica nos decía, por ejemplo, que en Bolivia hay un montón de teleatención, teletrabajo, telepsicología, no sé exactamente cómo le llaman en Bolivia, que pueden ustedes llamar y decir, me siento mal, siento angustia, estoy teniendo pensamientos de muerte. En México, en Venezuela, en Argentina, en todos los países hay líneas telefónicas gratuitas para atender emocionalmente. No es necesario que empieces un proceso psicológico de meses o de semanas. Lo importante es que puedas saber que hay alguien ahí que te va a escuchar, que te va a permitir decir hasta las cosas más aterradoras sin juzgarte, sin que además se asuste, sin que además se preocupe, y que te va a poder ayudar a organizar tus pensamientos, a atender tus emociones de una manera organizada, de una manera profesional, para que entonces, con menor intensidad emocional, puedas tener la claridad de cuáles son justo los elementos a resolver. Y esa es otra cosa fundamental. En el momento en el que ya hay alguien con contagio, con un diagnóstico positivo y que ya empieza todo un protocolo de trabajo, es necesario que nos concentremos en lo que aquí y ahora podemos hacer. Este día, hoy, en este momento, ¿cómo me siento? En este momento, ¿qué necesito? En este momento, ¿de quién necesito apoyo? Mañana resolveré lo de mañana. Y sí, tal vez puedo hoy empezar a planear qué voy a hacer mañana. Pero incluso eso que estoy planeando para mañana, lo estoy haciendo con la información que tengo el día de hoy. De manera tal que si mañana cambian las circunstancias, en vez de aferrarme a que las cosas sucedieran como yo pensé que iban a suceder ayer, pueda reorganizarme para saber que hoy esta es la realidad y desde aquí tengo que resolver. Y que pueda identificar de una manera rápida cómo poder flexibilizar las redes y los recursos para atender esto. Para en lugar de negarme y decir no pasa nada, o en lugar de aferrarme al miedo y decir no quiero ir al hospital, como nos comentaba en un inicio, ¿no? ¿Por qué no quiero ir al hospital? ¿Por qué no quiero que me diagnostiquen como positivo? Saber que hoy, ahorita necesito un diagnóstico, necesito una prueba, necesito saber exactamente qué es lo que necesito hacer para el siguiente paso. Es importante además que no aislemos a las personas. Sí que las distanciemos, pero no las aislemos. Y esto lo decía muy bien Eric, ¿no? O sea, a él lo están distanciando aún hoy de su familia físicamente, pero emocionalmente está cerca, conectando constantemente. Entonces es necesario que busquemos distintas formas de organización comunitaria para que las personas puedan tener un espacio físico donde poder sanar sin ser vector de contagio, pero que emocionalmente tengan todo el cobijo y el acompañamiento de la comunidad. Y cierro con algo que considero bien importante. Es fundamental que cuidemos a quienes cuidan. Es fundamental que cuidemos a quienes cuidan. Y lo pongo en un ejemplo de la vida cotidiana. Si tú vas saliendo del súper con 3 bolsas cargando, y de repente ves que a una persona se le van a caer sus bolsas, tú no vas a poder ayudarle a cargar sus bolsas porque tienes las tuyas y si las sueltas vas a hacer también un relajo. Entonces, quien cuida, si tenemos las manos llenas de preocupaciones, de cansancio, de agotamiento, de trabajo, de juicios, de culpa, de esto, aquello, no sé cuánto, va a ser más difícil que puedan ayudar a otras personas. Busquemos sistemas de cuidado para cuidar a quienes cuidan. No solamente me refiero a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, también me refiero a las mujeres que ahorita se les ha multiplicado muchísimo el trabajo en el cuidado en casa. Los hombres necesitamos entrar de manera más directa a nuestra responsabilidad también del trabajo doméstico y del cuidado de toda la familia, no solo en términos de proveer de maneras económicas. Necesitamos generar distintos sistemas de cuidado entre todas y todos para que las personas que cuidan, que son soporte y sostén, no se revienten y haga que caiga a quienes estamos cuidando. Y pues bueno, son un montón de cosas. Y la página en Facebook es Perma, Cultura en Resiliencia, que también puede ser psicólogo en Playa del Carmen. Y gracias, Christopher. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre, valiosos tus aportes y muy pragmáticos, que eso es mucho de lo que este diálogo orgánico busca.